Listo, ya estamos por dar inicio. Ok, ya estamos. Listos. Historia del Perú, el día de hoy en República Siglo XX, el Ochenio de Odría y la convivencia. Manuel Odría, obviamente era un militar, ahí lo vemos vestido de civil. Él es Manuel Arturo Odría, ¿no? Manuel Arturo Odría. Él le dio golpe de estado a Bustamante y Rivero, tú tienes que acordarte. ¿Qué había pasado? Vamos a recordar un poquito, a ver. El año 48, el partido aprista estaba en el Congreso, tenía buena cantidad de representantes, porque el APRA había apoyado la candidatura de José Luis Bustamante y Rivero. Ellos habían llegado juntos al poder con el denominado Fredena, Frente Democrático Nacional, ¿sí o no? Entonces, cuando Bustamante y Rivero gobernaba, el Fredena tenía representantes en el Congreso y ahí estaba el APRA. De repente algunos dirán, ¿y qué hacía el APRA ahí, profesor? Ah, lo que pasa es que cuando Bustamante y Rivero fue candidato, Bustamante y Rivero había agrupado a una serie de partidos o agrupaciones, movimientos políticos. Y como según la ley el APRA no podía postular con candidato propio, ojo, el APRA no podía postular con candidato propio, entonces por eso es que el APRA había entrado al Fredena, al Frente Democrático Nacional. Y el Fredena era de Bustamante y Rivero, pues. Dicho en pocas palabras, al principio Bustamante y Rivero y el APRA fueron aliados, ¿verdad? Bustamante era el presidente y el APRA estaba a cargo del Congreso. Pero luego tuvieron sus diferencias, se pelearon y es ahí cuando había esa pugna, esa lucha entre el APRA y Bustamante, que Odría da golpe de Estado, pues. Odría, el año 48, lo sacó del poder a Bustamante y Rivero. Listo. Y empezó lo que se conoce como la Junta Militar. En la primera etapa, del año 48 al año 50, va a dar un decreto de estado de emergencia. Lo que pasa es que este era un gobierno militar o un gobierno militarizado, de tal forma que normalmente este señor va a imponer muchas cosas, ¿no? Ahora, hay un detalle. El partido político que le va a hacer fuerte oposición, de hecho, va a ser el partido aprista, porque Odría había dado un golpe de Estado de alguna forma para evitar que el APRA llegue al poder. ¿Cómo así? Si es que el APRA lo sacaba Bustamante, de repente ponían un representante del APRA provisionalmente, ¿no? Pero bueno, el asunto es que el APRA y Odría no se llevaban. Y Odría dio una ley para perseguirlos, ¿ah? Es la Ley de Seguridad Interior. Otra vez, Manuel Odría aprobó la Ley de Seguridad Interior que evidentemente aplicaba al partido aprista. ¿Por qué, profesor? Porque el APRA era la principal o la principal agrupación de oposición. Y el Partido Comunista del Perú, bueno, también lo conocíamos como los socialistas, ¿no? Ellos también van a ser perseguidos por Odría. Como en una dictadura militar, Odría a sus opositores los perseguía, los mandaba a la cárcel, los arrestaba, bueno.
Pero resulta que eso fue hasta el año 50. El año 50, Odría quería ser elegido, lo que implicaba someterse a elecciones. Odría quería ser elegido y por lo tanto Odría iba a participar en elecciones. La gran pregunta es, a ver, si Odría iba a participar en elecciones, iba a dejar el poder, porque para ser candidato, por supuesto, a eso se le llama la bajada al llano, la bajada al llano. Cuando Odría entrega el poder a Zenón Noriega. Él es Zenón Noriega. Entonces, ¿cómo es el asunto? Sencillo. Odría quiere ser candidato a la presidencia, entonces entrega el poder a Zenón Noriega. Pero en un momento, lo que quiere Odría en el fondo es aparentar, digo aparentar, elecciones democráticas, porque Odría no es un demócrata, Odría es un militar, ¿de acuerdo? Ha llegado al poder por golpe de Estado, pero ahora va a aparentar ciertas elecciones, digamos. Ya, vamos a ver. En 1950 se va a llevar a cabo las elecciones, pero hay un detalle. ¿Acaso te has olvidado que la Constitución de Sánchez Cerro del año 33 prohibía que el APRA postule? Bueno, decía la Constitución que los partidos de organización internacional no pueden postular. Por lo tanto, el APRA se encontraba entre aquellos que no podían presentar candidato, tampoco los comunistas, ¿entiendes? El argumento de la Constitución de la época de Sánchez Cerro, porque eso viene de Sánchez Cerro, era que eran partidos internacionales. Entonces, según la Constitución, los partidos internacionales no participan. Estos gobernantes, como por ejemplo el caso de Odría, obviamente hizo cumplir eso. ¿Por qué? Porque Odría no quería enfrentarse en elecciones al APRA. Ya te dije, el APRA era un partido político de masas, o sea que había miles que votarían por el APRA. Entonces, pregunto yo, si había miles dispuestos a votar por el partido aprista, eso definitivamente no le convenía a Odría, porque en una elección iba a ser derrotado definitivamente, ¿no? Pero no, Odría solamente se aseguró de que, digamos, se cumpla la ley. ¿Y qué implicaba eso? Implicaba que el APRA no iba a poder postular, pues, porque según la Constitución no postulan partidos internacionales. Pero ahora, ¿qué va a pasar, digo yo? ¿Qué va a pasar si por ahí surgía otro candidato, pero un candidato que no sea un político tradicional? ¿Qué tal otro militar, repito, lanzaba su candidatura? ¿Estaría dispuesto Odría a enfrentarlo? ¿Qué está hablando, profe? ¿En serio? Dentro de los propios militares va a surgir otro candidato. A ver, se llamaba Ernesto Montagne. Ahí está. Ve. Él ahora estaba participando por la llamada Liga Nacional Democrática, pero obviamente él también tenía antecedentes militares de haber servido en la Marina y la gente lo conocía. Sus antecedentes eran militares. Ya, él no era un civil común y corriente. Pero el punto está en que no era muy conocido tampoco, ¿no ves que no era un político tradicional? De tal forma que a este señor, si es que votaban por él, pues serían señores, personas que de repente no estaban muy de acuerdo con Odría, ¿no? Pero hay un detalle, pues. Eran miles los que no estaban de acuerdo con Odría para comenzar el APRA. Por lo tanto, habría que preguntarnos si los apristas iban a votar, ¿acaso iban a votar por Odría? Cualquier candidato que saliera al frente
iba a haber gente que iba a votar en contra de él o en contra de Odría. Entonces, señores, aquí está el detalle, pues. Va a surgir este candidato y por un momento Odría no le dio mucha importancia. Francamente, Odría no le dio mucha importancia, como que no sentía pues que fuera un desafío, ¿no? Por un momento Odría sintió que era un candidato, pues punto, ya está, ya. Pero de repente es como que si yo te dijera, hay encuestas, ¿no? Y por ahí empezaron a preguntar, a ver, ¿cómo ves este candidato Ernesto Montañez? Y entonces por ahí salía a la luz que estaba teniendo cierta, eh, digamos, respaldo de la población. Claro que en esa época no había encuestas como ahora, ¿no? Ahora publican encuestas, pero no, son otros tiempos, profe, claro, pero igual. Más de uno decía, mira, los apristas no van a votar por Odría, los apristas van a votar por este señor Ernesto Montañez. Y claro, lo van a hacer porque están contra Odría, pero ese es el detalle, ¿sí o no? Como están contra Odría, ese voto va a ser contra Odría. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, de repente empezó una campaña de desprestigio contra la candidatura de Ernesto Montañez. Empezó a salir a la luz algunas cosas que lo hacían quedar muy mal. Por ejemplo, había habido una revuelta, una especie de manifestación, una especie de rebelión, mejor digamos, y se dice que Ernesto Montañez había participado, que él había sido uno de los conspiradores. También se le acusó de que en su época, que había estado en actividad como militar, había habido algunos malos manejos. El asunto, amigos, es que al final se anunció que su candidatura era anulada y lo arrestaron. Ernesto Montañez fue apresado siendo candidato. Por lo tanto, no llegó a postular o no llegó a competir, digamos. Más de uno, ¿cómo interpretó eso? Como una maniobra de Odría para evitar que este candidato lo pueda derrotar. Y aunque tú no lo creas, va a parecer una exageración, Odría fue candidato único, franco, no tengo por qué mentirles. Odría fue candidato único. ¿Dónde se ha visto eso, profesor? Yo te diría lo mismo. Y así siendo candidato único, hubo elecciones. Hubiera sido el colmo que pierda, profe, si era el único. En serio, ese Odría se pasó, profe, claro. Listo. Por lo tanto, hablemos ahora ya del gobierno de Odría, digamos que ha sido elegido. Bueno, segunda etapa del gobierno de Manuel Odría. En el aspecto político, hizo famosa una frase: hechos y no palabras. Odría decía que él era un hombre de acción, que él no era un hombre de mucho hablar, como los políticos que hablan bastante. Él empezaba a decir eso, que muchos políticos son de hablar mucho y a la hora de la verdad muy pocas obras hacen. Él decía, yo soy un hombre de hechos y no palabras. Sí decía Odría, ¿de acuerdo? Pero Odría empezó a anunciar también que se iba a concentrar en tres sectores. Ahí está Odría con su uniforme militar, ¿ve? Ahí está. ¿Ve? Odría con su uniforme militar. Odría decía que él se iba a concentrar en tres sectores: en salud, educación y trabajo. En esos tres sectores, mi gobierno se va a concentrar. Bueno, lo expresó más de una vez. Y de hecho, pues, hasta donde sabemos, él procuró en su gobierno tener esas características propias de un gobernante que va a hacer obras, es cierto, y que también ciertos sectores lo van a aplaudir, lo van a querer. No hay que admitir que con muchas obras que él va a realizar, en el fondo mucha gente también lo va a aprobar, o sea, la gente va a quererlo. Yo no puedo decir que
no hizo obras. Pero no olvidemos algo, fue un gobierno autoritario a favor de los intereses oligárquicos. Profesor, ¿cómo es eso? Con gusto te explico. A ver, vamos a ubicarnos un poquito para recordar bien. ¿Tú recuerdas que en la República Aristocrática los que estaban en el poder era el partido civil con la oligarquía terrateniente? Listo. ¿Quién toma el poder después? Leguía. Y Leguía cuando hizo su patria nueva, en esa patria nueva no estaban los oligarcas, sino Leguía gobernó con la clase media. Luego a Leguía, ¿quién lo saca? Lo saca del poder Sánchez Cerro, y Sánchez Cerro se apoyó en los sectores oligárquicos. Cuando acaba el tercer militarismo, entran o la primavera democrática, entra Prado, entra Bustamante, y Bustamante también era antioligarquía. Y luego entra Odría, y Odría estaba a favor de los intereses oligárquicos o agroexportadores. Entonces, Odría se va a apoyar mucho en ese sector oligárquico. ¿Qué le parece? ¿Ya? ¿Más o menos? Ahora veamos otro punto. Esa es una foto en la que tú puedes ver a Odría rodeado, ahí está. Odría está rodeado por altos mandos militares y también, ¿por qué no decirlo? Por personas muy prominentes, ¿no? Se le ven muy bien vestidos. De hecho, es una cena de gala. Sin embargo, Odría empezó una fuerte persecución contra sus opositores. Ahora sí, ya pasaron las elecciones, Odría ha empezado a gobernar y de hecho, a quien va a perseguir es a los apristas y a los comunistas. Pregunta, a ver, pregunta. ¿Con qué objetivo arrestaba tantos apristas? Obviamente, a través de la ley de seguridad interior, podría decía que estos partidos como el APRA, el Partido Socialista, eran un peligro para la sociedad y por eso los arrestaban. Muchos que eran apristas y estaban en las cárceles decían pues que los torturaban, ¿no? O sea, los interrogaban y los torturaban. ¿Y por qué? Muchos que eran apristas decían que lo que siempre les preguntaba Odría, o bueno, los militares, era el paradero de Víctor Raúl de la Torre. ¿Dónde se esconde Víctor Raúl de la Torre? Querían saber eso. A ver, obviamente los apristas tenían claro algo, ¿no? El objetivo de Odría, en el fondo, es atrapar a Víctor Raúl, quiere atraparlo. Y los apristas, bueno, en parte de su lealtad, ¿no? Ellos no revelaban, pues, dónde estaba Víctor Raúl, en todo caso, ¿ya? No revelaban eso. Pero, cierto día, un grupo de apristas buscó conversar con Odría, digamos dirigentes, pues, dirigentes. Buscaron, le pidieron audiencia. Odría accedió, está bien, a ver, ¿quieren conversar? Conversemos, pues. Y en esa audiencia los apristas le hacen una propuesta al presidente Odría. La propuesta era la siguiente, a ver, si usted deja partir del Perú a Víctor Raúl, nosotros, le dice, ofrecemos una tregua. O sea, el APRA ya no va a protestar, el APRA lo va a dejar gobernar tranquilo, señor. Ahí está. ¿Qué más quiere? Usted va a poder gobernar tranquilo. Pero lo que le pedimos es, por favor, que permita que Víctor Raúl abandone el país. Ya está, ya. El APRA le propone una tregua a Odría.
La respuesta de Odría fue un rotundo no. No, no quiso. Así que Víctor Raúl no va a tener más remedio que buscar asilo en la Embajada de Colombia. ¿Ves esa caricatura? Es una caricatura de la época. Ahí en esa caricatura se ve, dice 1950, Embajada de Colombia, ¿no? Se ve que Odría lo está persiguiendo a Víctor Raúl y Víctor Raúl está entrando a la Embajada de Colombia, ¿sí o no? Ahí está. El líder del partido aprista se va a asilar y se va a quedar varios años ahí. O sea, no fue cuestión de una semana, no, años. Porque Odría se quedó en el poder primero 2 años como junta militar y luego 6 años como gobierno constitucional. Entonces, Odría se quedó 8 años en el poder. Víctor Raúl estuvo más o menos 5 años en la embajada. Odría le reclamó a la embajada de Colombia que le entreguen a Víctor Raúl. Odría argumentó de que Víctor Raúl no era un perseguido político. Obviamente, la embajada de Colombia defendió su derecho como embajada a dar asilo político a los ciudadanos que sean perseguidos por sus ideas, ¿no? Por sus convicciones políticas. Pero lo que argumentaba Odría o el gobierno era que él no era un perseguido político, hasta se atrevió a decir que habían cometido delitos comunes, cosa que, bueno, era argumento de Odría. ¿Puedes creer que el caso de Víctor Raúl Áñez La Torre fue hasta el Tribunal Internacional de la Haya? No te miento. Ahí tuvo que verse el caso. ¿Por qué? Porque el Perú argumentaba, bueno, en este caso el gobierno de Odría, para ser exacto, argumentaba que Víctor Raúl no tenía derecho a asilo político y que la Embajada de Colombia tenía que entregarle a sus autoridades. Sin embargo, este caso se vio en el Tribunal Internacional de la Haya y al final el fallo fue contundente. El Tribunal de la Haya le dijo al gobierno peruano que la Embajada de Colombia tenía todo el derecho a brindarle el asilo político a Víctor Raúl. Y no solo eso, en realidad Víctor Raúl no tiene por qué estar en ese asilo político. El gobierno peruano debería permitirle a Víctor Raúl transitar libremente como cualquier ciudadano, es decir, no tiene por qué perseguirlo. Obviamente, aunque el gobierno de Rodríguez tuvo que aceptar el fallo, de hecho no estaba contento, ¿verdad? Estaba muy incómodo. Pero Víctor Raúl, por si acaso, se quedó un tiempo más en la embajada, porque sabía que Odría iba a buscar cualquier pretexto para arrestarlo. Un detalle bien curioso es que el derecho femenino a participar en elecciones lo aprobaron dos militares. No te miento, mira, ve. Cuando gobernaba Sánchez Cerro, tercer militarismo, Sánchez Cerro es el que aprueba el voto femenino para elecciones municipales, ¿ya? Voto femenino para elecciones municipales. Y ahora es Odría quien aprueba el voto femenino para elecciones generales. Es decir, ya las mujeres iban a poder elegir presidente. Curiosamente, ambos derechos fueron aprobados por militares. Es un dato curioso, ¿no? Algunos dicen que la intención de Odría era reelegirse. Pero un momento, profesor. La Constitución del 33 prohibía la reelección. Esa Constitución de Sánchez Cerro prohibía la reelección. Por lo tanto, Odría no iba a poder, efectivamente, no iba a poder reelegirse. Pero él estaba a través de ciertos políticos buscando la manera que el Congreso lo apruebe. Si el Congreso lo aprobaba para que pueda reelegirse, de repente iba a ganarse muchos votos femeninos. ¿No ves que él es quien les dio ese derecho a las mujeres?
Algunos dicen que vivo Odría, ¿no? Odría quiere otra elección y como acaba de aprobar el voto femenino, seguramente muchas mujeres votarían en agradecimiento por él, cosa que no ocurrió nunca porque a Odría no le aprobaron la reelección. Entonces, él ya no pudo ser candidato otra vez. O sea, acabaría su mandato y fue un gusto. Chao, Odría. En el aspecto económico, ¿qué podemos destacar? No sé si tú recuerdas en Historia Universal lo que se conoce pues como la Guerra Fría. ¿Recuerdas? La denominada Guerra Fría. La historia dice que va a ocurrir la llamada Guerra de Corea. ¿Qué cosa es la Guerra de Corea, profesor? Eh, Ambos países con ideas distintas, ¿no? Corea del Norte bajo influencia del socialismo y Corea del Sur bajo influencia del capitalismo. Digas en otras palabras, Corea del Norte tenía apoyo de la URSS, la Unión Soviética, también China, ¿no? También China se volvió comunista. Y Corea del Sur, con su capital en Seúl, tenía el apoyo de Estados Unidos. Ambos o ambas Coreas van a pelear. Entonces, muchos dicen que eso fue parte de la Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque aunque las superpotencias, Estados Unidos y la URSS, no se enfrentaron directamente, sí apoyaban en algunos conflictos a ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos estaba interesado en que Seúl, ¿no? No vaya a ser derrotado, ¿no? Y es más, luego lo va a apoyar económicamente para su desarrollo y todo, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver ese punto con nosotros? Es que históricamente el Perú es un país exportador de materias primas. Entonces, cuando ocurre la guerra de Corea, se van a incrementar las importaciones peruanas. ¿Acaso te has olvidado que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones peruanas crecieron por efecto de la guerra, pues? ¿Y por qué crecían? La respuesta es sencilla. Perú siempre exporta más cuando hay guerras. Entonces, con esta guerra de Corea, las exportaciones peruanas empezaron a crecer. Ahora, va a haber cierta bonanza económica. Perú va a convertirse en un país de economía liberal y ortodoxa. ¿A qué se refiere con eso, profesor? ¿Cómo que economía liberal y ortodoxa? Eso se refiere a que Perú va a tener una apertura a las inversiones extranjeras, a los capitales privados. ¿Me entiendes? Es una economía abierta a las inversiones extranjeras. Entonces el Perú va a entrar en esa órbita de países liberales, ortodoxos. Y para eso llegó la misión Klein. Atención, atención, atención. La misión Klein, por el economista Julius Klein, recomendó que la economía peruana debía liberalizarse más, es decir, debería tener más apertura a las inversiones extranjeras, a los capitales privados. Ahora, en esa época, principalmente las inversiones eran en qué sector, pues. Básicamente las inversiones eran en el sector minero, petrolero, básicamente. O sea, si venían grandes empresas, sobre todo Estados Unidos, se dedicaban a la explotación minera y petrolera. En ese sentido estaba la economía más liberalizada, ¿no? Ahora, como el gobierno Bodría, por decirlo así, abrió las puertas a las inversiones extranjeras,
él va a aprobar un código de minería y con ese código de minería va a favorecer las inversiones extranjeras. Entonces, lo que llama mucho la atención es que el gobierno de Rodríguez, siendo un gobierno militar, tenía mucha apertura a los capitales extranjeros, sobre todo Estados Unidos. Ahí tú estás viendo, por ejemplo, esa fotografía cuando Rodríguez recibía representantes militares del extranjero, ¿no? Obviamente, pues eran representantes de gobiernos interesados en las inversiones en el Perú, pero sobre todo norteamericanas. Algo que sí no podemos pasar por alto es el hecho de que muchas personas van a empezar a migrar hacia la capital. ¿Te acuerdas que la semana pasada te hablé del censo de 1940? Te dije que el Perú era más de 6 millones. No, o sea, la clase anterior te hablé del censo de 1940. Y también te hablé acerca de cómo estaba en el campo educativo. ¿Te acuerdas que te mencioné que más del 50% de los peruanos estaba en condición prácticamente de analfabetismo? Había un buen sector de peruanos que no estaba recibiendo eh, una adecuada educación, ¿no les parece? Por lo tanto, ahora muchas personas empezaron a migrar hacia la ciudad. Gente de diferentes orígenes, ¿no? Algunos eran de la selva, algunos eran de la sierra, norteños. No voy a pensar usted que las grandes migraciones hacia la capital solamente eran personas de la sierra, no. Venían de diferentes lugares. También venía mucha gente de la selva. El asunto es que la década del 50 es una década en la cual muchos peruanos empezaron a migrar, ¿por qué no buscando un mejor porvenir para sus familias? Pero lo inicial, ¿sabes cómo fue? Quiero que te imagines el caso de una familia donde el papá, solo es un ejemplo, ¿eh? El papá le decía a su esposa y sus hijos, me voy a ir a trabajar un tiempo a Lima, no se preocupen, solo será un tiempo. Yo, como sea, voy a conseguir un trabajito, por ahí alquilo una casita o veo la forma y luego los llevo a todos. ¿Cómo? Sí, no se preocupen. Había casos de padres que se venían acá a trabajar a Lima, a veces ambos, ¿no? Y encargaban sus hijos con familiares, a veces. O a veces ocurría que los padres ya eran mayores y el hijo mayor era el que se venía, el hijo mayor. Y el hijo mayor decía a sus padres, me voy a Lima a trabajar, y le prometía a su mamá volver, le decía, mamá, yo voy a regresar y prometo ayudarlos. No solo eso, sino que si me va bien, yo los pienso llevar a Lima también a ustedes. Son épocas en las que muchos empezaron a migrar a la capital, pero los comienzos fueron bien difíciles. ¿Por qué, profesor? Porque algunos venían acá a Lima y en Lima no tenían a nadie. Cuando tú llegas a otro lugar y tienes un familiar, un pariente, te puede dar alojamiento, te puede ayudar, pues. Pero si llegas a un lugar donde no tienes a nadie, tú tienes que pagarte, alquilar un cuarto, una habitación, tu comida, todo corre por tu cuenta. Es bien complicado. ¿Ah? ¿Por qué crees que cuando usted de repente viaja y tiene un familiar en un lugar, usted le avisa a su familiar, ¿no? Y su familiar lo puede recibir, le puede dar alojamiento, apoyarlo un tiempo. Así es, la familia es así, ¿no? Pero déjame decirte algo. ¿Cuántos vinieron acá a Lima y ni el pasaje tenían? ¿Ah? ¿Qué está hablando con Franco? Algunos se venían en camiones, camiones que traían verduras, frutas, ganado. Franco, ni siquiera pagaban el pasaje. Hablaban con él. O sea, ya, vete atrás, súbete al camión atrás, me ayudas a cuidar las verduras, las frutas o el ganado. Ya, súbete atrás,
ya yo te llevo a Lima. O a veces te cobramos menos, ¿no? Pero te venías a Lima. Cuando alguien llegaba a Lima, buscaba trabajo por aquí y por allá. A veces le salían trabajos temporales, así, trabajos eh, donde no había pues un sueldo fijo, ¿no? Eran como, acá le suelen decir cachuelos, cuando uno trabaja solamente por unos días, ¿no? En algo o lo otro, ¿no? Claro, pues. Pero ¿cuál va a ser el resultado? Que muchas personas, al no tener una casa propia, van a empezar a vivir en los cerritos, pues. Así empiezan a poblarse los cerros. Cerro San Cosme, Cerro El Pino. ¿Sabes cómo le han llamado los sociólogos? Esta es una expresión que no la he inventado yo de ninguna manera. Los sociólogos le han llamado cholificación, la cholificación de la capital. Así le han llamado. Llegaron personas de diversas procedencias, de la sierra, de la costa norte, costa sur, de la selva. Lo que pasa es que Lima siempre se veía como una ciudad donde vivían personas descendientes de criollos, gente blanca, ¿no? Descendientes de aristócratas, ¿verdad? Y de repente ahora tú veías mucha gente de provincia en Lima, que trabajaban en diversas cosas. Cuando un caballero llegaba a Lima y no encontraba trabajo, la pregunta es, ¿dónde iba a dormir? ¿Dónde iba a dormir si no tiene casa? Y cuentan, hay testimonio de personas que dicen que dormían en los parques, ¿ah? Dormían en los parques. Algunos al verse en esa situación ya no les quedó más remedio que buscar eh, una oportunidad pues a través del ejército. Algunos iban al ejército, se enrolaban y podían un tiempo, al menos en el ejército, tenían comida, casa y hasta una propina. Y muchas jóvenes, señoritas que venían a Lima, iban a trabajar en casas de personas acomodadas, ¿no? De Miraflores, San Isidro, Barranco, ¿no? Como empleadas del hogar, como empleadas del hogar, así empezaron muchos. A veces si uno pregunta, bueno, en tu caso que eres muy jovencito, puede ser tu bisabuelo, ¿no? Puedes preguntar por tus bisabuelos y decirle, ¿no? ¿Cómo fueron los comienzos acá en Lima? Si tu bisabuelo era norteño, era de la selva o era de la sierra, pregúntale, abuelito o bisabuelo, ¿cómo llegaron a Lima? Cuéntame. ¿Te puede contar? ¿Por qué no? Bueno, te puede decir, mi papá era militar. ¿Qué? Sí, mi papá era militar y mi papá lo trasladaron a Lima. O sea, son muchas historias, ¿ah? Entonces Odría, al ver que en la capital había mucha gente con necesidades, empezó a aplicar medidas asistencialistas. ¿Eso qué es? Cuando el Estado empieza a ayudar a los sectores populares con víveres, hace obras, entonces la gente va a sentirse agradecida, lo va a querer, ¿no? Podría sabía que al hacer estas cosas, mucha gente le estaría a menos muy agradecida. Por otro lado, su señora esposa de Odría, la señora María Delgado, ¿ya? María Delgado de Odría empezó a hacer labor social. Eh, Tú sabes que la primera dama puede hacer ciertas labores sociales, ¿no? Y ayuda a los niños, a las mujeres, más que todo labor social. Entonces, se va a crear la central de asistencia social. Mira, la central de asistencia social, con la cual se va a brindar sobre todo ayuda a madres de familia y a niños. Veamos las obras públicas de Lotería. Las grandes unidades escolares. A veces algunos creen que
que estos colegios son recientes, son colegios son antiguos. El colegio Alfonso Ugarte, Melitón Carvajal, 2 de Mayo, Ricardo Bentín, Bartolomé Herrera, fueron construidos como grandes unidades escolares. Ahí sí debe haber estudiado algún familiar tuyo. ¿Ah? Pregúntate, tienes que preguntar. De repente tu papá, de repente tu abuelito, pregúntale, abuelito, ¿tú estás en el colegio estatal? Claro, ¿en qué colegio estudiaste, abuelito? ¿Qué tal te dice? Yo estudié en una gran unidad escolar llamada Melitón Carvajal, o Ricardo Bentín, o Mariano Melgar. Pregunta, ¿por qué en la época de Odría se hicieron colegios tan grandes? Más o menos era un colegio por distrito. ¿Por qué en la época de Odría se hicieron colegios tan grandes? La respuesta es sencilla. Estaban migrando muchas personas con sus familias a la capital y no había muchos colegios. Era necesario construir colegios grandes para que mucha población o mucha demanda estudiantil pueda estudiar acá en la capital. ¿Me entiendes? Ahora, esos colegios grandes, para sorpresa de muchos, estaban mejor equipados que algunos colegios actualmente, porque tenían talleres grandes, diversos, porque la idea de esa época era que el muchacho salía del colegio, pero ya tenía más o menos como un oficio. Entonces salía de estudiar y ya tenía a qué dedicarse. Había aprendido un poco de mecánica, electricidad, ¿me entiendes? No, pero en serio, ¿alguna vez ha pasado por tu cabeza o te has preguntado, cuando el abuelito ya está jubilado, cuando el abuelo está jubilado, como el abuelo está en casa, el abuelo muchas veces dedica su tiempo a arreglar cosas en la casa. El abuelito se pone a limpiar, a barrer, ve que algo está mal logrado, él mismo lo arregla. Se pone a pintar, pero en serio. Y de repente te das cuenta que tú tienes en casa a un experto en todo. El abuelito sabe de gafitería, sabe de electricidad. El abuelito se tiene que pintar, se pone a pintar. Abuelito, y tu abuelito te ayuda, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué tu abuelito sabe hacer tantas cosas? De repente fue obrero, puede ser, pero también es porque cuando él fue educado, su educación era más práctica que teórica. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué grandes unidades escolares construyó Dría? El Melitón Carvajal, Alfonso Ugarte, Mariano Melgar, 2 de Mayo y el famoso Ricardo Bentín, que está en de Rima. Ya hay muchos colegios, ¿ah? Hipólito Unanue también, claro. Pero un joven por ahí de repente me dice, profesor, ¿pero esos colegios todavía están? Claro, sino que en la época de Alan García, segundo gobierno, el presidente Alan García en su segundo gobierno ordenó la remodelación de estos colegios. Muchos de estos colegios van a ser remodelados y Alan García les cambió el nombre a colegios emblemáticos. O sea, de lo que su nombre era grandes unidades escolares, le llamaron colegios emblemáticos. Y si tú no crees, podría también fue el gestor de la creación del primer estadio nacional, ¿eh? Mira, el estadio nacional. Y ahí está la fotografía. Ahí está el detalle. Ahora, vamos respecto a este detalle. Cuando hablamos de la construcción del Hospital del Empleado, ¿no? El Estadio Nacional y el Hospital del Empleado son obras
propias de la época de Odría. También tenemos la construcción del empleado, el CAE. Mira, estas son obras realmente muy interesantes, ¿ah? Porque actualmente tú las ves. Por ejemplo, el Estadio Nacional, ahí está. Claro que también ha sido remodelado, ¿no? Han tenido que remodelar. Y también, curiosamente, también se remodeló en la época de Alan García, segundo gobierno. El Hospital del Empleado, el llamado Rebagliati, actualmente es sede de ESALUD. Ahí está la foto, ve. ESALUD, ¿no? El Hospital Rebagliati. Y también el CAE, el Centro de Altos Estudios Militares. Y pasamos al segundo gobierno de Manuel Prado. A ver, denme un segundo, por favor. Muy bien, vamos a ver. La convivencia. Ante todo, es Prado quien va a pactar con el APRA, porque Prado quería ser presidente por segunda vez. Él ya había gobernado en su primer gobierno del año 39 al año 45, pero ahora Prado quería, de alguna manera, Prado quería ser presidente por segunda vez y Prado buscó una alianza con el APRA. Él sabía que el APRA como partido de masas significaba miles de votos, ¿o no? El APRA significaba miles de votos, pero resulta que el APRA no podía postular como, digamos, partido propiamente. Entonces, ¿qué cosa quería Prado? Prado quería sentir el respaldo del APRA, pero en las elecciones, o sea, con votos. Si los apristas votaban por él, o sea, los apristas sí podían votar como cualquier ciudadano. Lo que no podían era presentar un candidato propio. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el asunto.
¿Qué hay de la convivencia? Que yo sepa, esta se llama convivencia porque, mire esa caricatura. Esa caricatura también es de la época. En esa caricatura se ve a Prado con Víctor Raúl, pero ¿en qué situación se ve a Víctor Raúl? Es el humor político de la época. Prácticamente se ve a Prado como un señor aristócrata y a Víctor Raúl como si fuera su mozo. ¿Algo así, sí o no? Ahí se ve. Es una caricatura de la época. La idea era sentir el respaldo del APRA. Y claro, como Prado ganó las elecciones con, ahí es donde va. A ver, ante todo, tenemos aquí la adhesión a la Alianza para el Progreso. Si tú ves ahí, en esa foto, aunque está algo pequeña, quien está hablando es el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, ¿sí? El presidente John F. Kennedy está tomando la palabra. Está proponiendo la adhesión a lo que él llamó la Alianza para el Progreso. Objetivo, que los países americanos estén del lado de Estados Unidos, obviamente, el lado capitalista. ¿Por qué? Porque en el mundo la influencia de la Unión Soviética o de la URSS con el socialismo, pues. Como ya te comenté hace un momento, el mundo vivió una guerra fría, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quería Estados Unidos? Estados Unidos quería sentir que los países, correcto. Sin embargo, yo me pregunto, ¿no? Un momentito, me pregunto, ¿qué hay en cuanto a lo que va a pasar ahora con la revolución cubana? Ocurre revolución cubana. Y como es lógico, Estados Unidos y la OEA proponen que mejor Estados Unidos, eh, o digamos, hay una reunión y se vea el caso de Cuba, urgente. Viajaron representantes de los países, en este caso del Perú, viajó Raúl Porras Barnechea, ahí tiene la foto, y los países americanos estaban de acuerdo en sancionar a Cuba. Bueno, quien lideraba esto era Estados Unidos. Pero Raúl Porras votó en contra y obviamente eso causó malestar, sobre todo en el presidente Prado, porque el presidente Prado se llevaba muy bien con Estados Unidos. Porras dijo que él votaba en contra de sancionar a Cuba. Por esto es la Revolución Cubana, pues, de Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hay en cuanto a este asunto? En primer término, Porras renunció al cargo, Raúl Porras Barnechea renunció al cargo porque tuvo desacuerdos con el presidente Prado. Y el presidente Prado va a crear el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ese comando conjunto estaba formado por el Ejército, la Marina y la Aviación. En el aspecto económico se aprueba una ley de promoción industrial y para eso tuvo el apoyo de un ministro de Hacienda llamado Pedro Beltrán. Por otra parte, tenemos el boom de la pesca con Luis Banchero Rossi. Un detalle interesante para todos. En el gobierno de Prado inicia el boom pesquero. Significa que Perú poco a poco se iba volviendo una potencia pesquera, uno por la riqueza del mar peruano y dos por las grandes exportaciones de harina y pescado. ¿Te das cuenta? Por otra parte, se va a crear el Instituto de Reforma Agraria y Colonización y también se va a producir ciertas tomas de tierras en el Cusco. Ya había ciertos movimientos que querían tierras. Acá en el Perú ya había ciertos movimientos, ¿ah? Y también se crea Senati. ¿Qué te parece?
Entonces no te olvides, ha comprado el mundo de la pesca. En la zona de Chimbote va a exportar bastante harina y pescado. Y se crea Senati también. El año 62, una elección polémica. Tres candidatos quedaron muy cerca, mira, ve. Víctor Raúl del APRA, Prado le permitió postular, ojo, el presidente Prado le permite postular a Víctor Raúl como APRA, postula también Belaúnde Terry y también Manuel Odría. Un detalle muy importante. Víctor Raúl Alle de la Torre alcanzó 32,98. Le faltaba un poquito para 33%. Belaúnde te da el 32, el que quedó segundo lugar, pero así era la cosa. Si un candidato quedaba primero, pero no alcanzaba el tercio mínimo de votos, quien debía tomar la decisión era el Congreso. El Congreso debía tomar la decisión. Pero hay un detalle. Que yo sepa, profesor, Víctor Raúl quedó primero, sí, pero había un punto. Los militares no se llevaban con el APRA. El Congreso debía reunirse y tomar una decisión. Aún el Congreso no se había pronunciado. ¿Y qué crees? El Congreso aún no se había pronunciado. Los militares dan golpe de Estado, evitando uno. Primero, el Congreso no dijo, ¿ah? O sea, el Congreso no dijo Víctor Hugo ganador, no dijo. Pero más de uno dice que en el fondo los militares, ¿qué quisieron evitar? Que el APRA llegue al poder. ¿Te das cuenta? Los militares de aquel entonces dijeron que habían notado voluntad de fraude. Muy bien, vamos a dejar la parte teórica aquí para que des tu examen diario, ¿ya? Muy bien, a ver. A partir de este momento, los invito a dar su examen diario. Examen diario. Ubíquenlo, por favor. A ver, ubíquenlo, ubíquenlo. ¿Ya lo encontraron? Ya sabes. A ver, amigos, por favor, su examen diario. A ver, ya tengo dos respuestas. Muy bien. Felicitaciones, ¿eh? Hay dos respuestas y les ha ido muy bien. Esperamos que el resto pueda dar su examen, por favor.
Muy bien, ya quedan 3 minutos. Para aquellos que les falta todavía, por favor, vamos, vamos. Aquellos que aún no han dado su examen, lo invitamos a poder hacerlo. Todavía tienes tiempo. Vamos, vamos a practicar, muchachos. Todavía tiene tiempo para enviar su examen. Hay un buen grupo que todavía no da su examen. Vamos, muchachos. Muy bien. Felicitaciones, jóvenes. Muy bien por haber participado en su examen. Dale las gracias. Y ahora vamos a continuar con el denominado momento de practicar. Vamos al momento de practicar. Vamos a continuar la clase entonces. A ver, a ver, a ver. Momento de practicar. Un instante, por favor. Ahí está. Momento de practicar. Primera pregunta. A ver, vamos, vamos. Por favor, envía tu respuesta. El golpe de estado de Manuel Odría favoreció los intereses de. El golpe de estado de Manuel Odría favoreció los intereses de. ¿Cuál sería? ¿La burocracia militar? No. Hemos visto que Manuel Odría tenía el apoyo de la oligarquía agroexportadora, ¿sí o no? Manuel Odría tenía el apoyo de la oligarquía agroexportadora. La C, campeón. Pregunta 2. Seleccione obra o hechos del ocheño de Manuel Odría.
A ver. Seleccione obras o hechos de Manuel Odría. A ver. El CAEN sí, significa Centro de Alto Estudios Militares. Era para capacitar oficiales. Está bien. La uno sí, ¿ah? Dos, también el Estadio de San Marcos, ¿ah? También, tanto el Estadio Nacional como San Marcos en la época de Odría. Está bien. Uno, dos. Tres, Senati no, Senati es comprado, ¿verdad? Senati es comprado. Cuatro, la Casa de la Cultura es posterior, es con la Junta Militar. Ahí lo correcto solamente es uno y dos. Letra A. Letra A. Uno y dos. Tres. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la pregunta 3. En la pregunta 3 tenemos, primero, que habla acerca de las elecciones que iban a ocurrir, ¿no? ¿Y qué pasa con Montagne? Al final dice que lo envían a prisión, ¿sí o no? Ahí está la lectura. ¿Y qué va a pasar entonces al final? Según la respuesta, ¿cuál sería? A esas elecciones las consideraron una farsa, ¿no? La C, una farsa lo consideraron. La C. ¿Está bien? Cuatro. El Ochenio Manuel Odría mantuvo la legalidad a los apristas por medio de. Los persiguió con la Ley de Seguridad Interior, ¿no? La E. Ley de Seguridad Interior. ¿Está bien? Cinco. Indica aspecto importante el Ochenio. Uno. ¿Se inicia el proceso de calificación? Sí. Claro, es cuando hay las grandes migraciones, pues.
Dos, Vitorrell de la Torre se asignó a la embajada de Francia, no, de Colombia, falso. ¿Se construyen grandes líneas escolares? Sí. ¿Se aprueba el voto femenino para elecciones presidenciales? Claro. Seguro es el obrero, no, eso es antes, eso es con Benavides. Uno, tres, cuatro. La B. Uno, tres, cuatro, la B. ¿Está bien? Seis. Durante el gobierno de Manuel Rodríguez, la construcción de grandes obras públicas tenía como objetivo. ¿Qué objetivo tenían las obras públicas de Odría? La respuesta es buscar la aceptación de las grandes mayorías. La D, doctor, ¿sí o no? Siete. La convivencia se produjo entre el partido aprista y el gobierno del presidente. Comprado, profe, comprado. La 7, la A, comprado. La 8, indique verdadero o falso. Veamos. ¿Se establece la convivencia con la Alianza Nacional? No, con el APRA. ¿Sí o no? ¿Se aprobó la ley de promoción industrial? Eso sí, ¿ah? Eso sí. El hospital empleado no es comprado, es con podría. Comando conjunto sí es comprado, porque a mí me están preguntando sobre Prado. Entonces, mira, falso, verdadero. La E, ¿está bien? Falso, verdadero, la E. 9. Durante la convivencia se incrementó la actividad pesquera, destacando el empresario. ¿Qué empresario destacó aquí? ¿Qué empresario destacó? El empresario es Luis Banchero Rossi, era un empresario pesquero, ¿no? En la época del boom de la pesca. 10. La imagen que presentamos a continuación pertenece a la caricatura política del gobierno de la convivencia. De ella podemos afirmar que, dice, por fin, don Pedro, aceptó usted el Ministerio de Hacienda. Ujú. Es que Pedro Beltrán era de economía liberal. Pedro Beltrán era de apertura a capital extranjero. Entonces la respuesta sería la C. Hubo un acercamiento del gobierno peruano a la economía liberal. ¿Ya? Hubo un acercamiento del gobierno peruano a la economía liberal. Listo. Muy bien. Ahora vamos a contestar sus preguntas. Gracias a los jóvenes, muy amables, por haber participado muy bien, enviando sus respuestas. Acá están las respuestas. Yo veo sus respuestas de ustedes, muy amables. A Camila, sí, Camila Lisbeth, a Paula Camila,
a Darwin, Yesenia, Alison, Marijoy, Fabián, a todos aquellos que mandan su respuesta, muchas gracias. Muchachos, como siempre, qué bueno que participen en clase. Excelente. Ahora me agradaría que tú me hagas preguntas. Yo también te voy a hacer preguntas, pero primero tú, ¿ya? Primero pregúntame, por favor. Ahora que estoy aquí en clase, en este instante pregúntame. Vamos, vamos. Escríbeme, escríbeme. Tus dudas del tema. Vamos, vamos, escríbeme, escríbeme. O de temas anteriores también, ¿ah? Vamos, vamos, escríbeme, escríbeme. A ver, algunas dudas, preguntas del tema o temas anteriores, muchachos. Es bueno que pregunten. Ya tengo una pregunta acá, gracias. Muchas gracias, André. Ah, no, André, quiero contarte que la universidad, claro, es de la época de los españoles, San Marcos, sí, pero no los edificios, pues. Cuando San Marcos empezó a funcionar en una iglesia, en un convento, pero la actual ciudad universitaria es republicana, ¿me entiendes? Donde está actualmente la ciudad universitaria, la que está entre universitaria y colonial, ¿no? Avenida Universitaria y Colonial, eso es moderno, a veces es republicano. ¿Ya, campeón? Es de la República y el estadio lo hace en la época de Odría. Está bien, es bueno preguntar, ¿ve? Es bueno preguntar. Claro, cuando San Marcos comenzó, pues en el siglo XVI era un pequeño convento, ¿no? Gracias por la pregunta, André. Está excelente. Cuando hablamos de economía liberal, mi amigo Fabián Vilches, nos referimos al hecho de que es una economía con apertura a inversiones extranjeras. O sea, el país acepta que vengan inversionistas, ya sea el sector minero, petrolero, aunque sería industrial también, ¿no? Sería excelente. Pero normalmente las grandes compañías extranjeras, sobre todo norteamericanas, estaban interesadas en actividades extractivas, por eso se concentraban en minería y petróleo, ¿ya? Ahora, también es ciertas ventajas para los importadores, exportadores, ¿no, Fabián? Esa es la idea. No, Marilloy, lo que pasa es que así como Dri hacía obras, ya Marilloy también perseguía a sus opositores, pues, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, ¿no? O sea, mejor dicho, el Partido Aprista, los socialistas y otros opositores, eh, si es que discrepaban con él, lo más seguro es que con esa ley de llamada seguridad del interior, ¿no? Con esa ley de seguridad interior, él perseguía pues a aquellos que se oponían a él. Darwin, gracias Marijoy. Darwin pregunta acerca de... Darwin, mira, lo que pasa es que el presidente Prado se llevaba muy bien con los norteamericanos y justo cuando ocurre lo de la Revolución Cubana, eh, tanto Estados Unidos como muchos países de América convocan una reunión de la OEA, Organización de Estados Americanos, en San José de Costa Rica, donde asisten representantes de todos los países americanos. Obviamente por el Perú fue Raúl Porras Barrenechea, ¿me entiendes? Sino que al momento de votar, todos, digamos que la gran mayoría votó a favor de que Cuba sea sancionado y separado de la OEA. Bueno, el presidente Prado esperaba que Porras vote también así, pero eso no fue, pues. Porras votó en contra y eso de alguna forma le causó cierto malestar al presidente, que su postura era apoyar, en todo caso, la postura norteamericana, ¿no? Claro, ¿no? Inicialmente pues había roto relaciones con Cuba, todo, por eso, por esto de la Revolución Cubana, ¿no? Ahí está el detalle, ¿ya? Esa es la idea, Darwin, más o menos. Ariana pregunta acerca de la ley de promoción industrial. Lo que pasa es que el país, Ariana, era un país que dependía mucho de importar casi todo, ¿no?
Entonces Perú más que todo importaba o compraba. Entonces el gobierno de Prado lo que buscó es que con esta ley de promoción industrial se busque, ¿no? Se busque eh, de alguna forma en el Perú desarrollar la industria. Los siguientes presidentes, por ejemplo, Belaúnde, luego vendrá Velasco, también van a tratar de dar cierto impulso a lo que es la industria nacional. Pero según dicen, pues, más que todo va a ser una industria de ensamblaje, ¿no? Es decir, se compran los productos y acá se ensambla, ¿no? Pero al menos es un avance, profe, claro. Bueno. ¿Y Ariana? Muy bien. Yo tengo una preguntita para ustedes ahora, pero ahora me toca preguntarles a mí, ¿ya? Pero una pregunta suave nomás, no se preocupen. Una pregunta para ustedes, pero oído total, ¿ah? Oído total. A ver cómo les va en esta pregunta que voy a plantear. Oído total, ¿ah? Tienen que estar atentos para que ustedes puedan responder a la pregunta que voy a plantear. No, no va a ser muy difícil. Aquí tengo una pregunta, dice Gripe. Ya. Se conoce con el nombre de motín de Balconcillo a la acción por la cual, alternativa A, Bolívar expulsa a Santa Cruz. Alternativa B, la Serna sustituye a Pezuela. Alternativa C, Ribagüero toma el poder. Alternativa D, Torre Tagle cede el poder a Sucre. E, Pezuela derroca a la Serna. Repito, se conoce con el nombre de motín de Balconcillo a la acción por la cual A. Bolívar expulsa a Santa Cruz. B. La Serna sustituye a Pezuela. C. Ribagüero toma el poder. D. Torre Tagle cede el poder a Sucre. E. Pezuela derroca a la Serna. ¿Cuál marcarían ustedes? Una pregunta, a ver. ¿Cuál marcarían ustedes? El nombre motín de Balconcillo. Repito una vez más, se conoce con el nombre de motín de Balconcillo a la acción por la cual, alternativa A, Bolívar expulsa a Santa Cruz. Alternativa B, la Serna sustituye a Pezuela. Alternativa C, Ribagüero toma el poder. Alternativa D, Torre Tagle cede el poder a Sucre. Alternativa E, Pezuela derroca a la Serna. ¿Cuál es la idea? Motín de Balconcillo. Bien, la C, correcto, la C. ¿Por qué? Porque Ribagüero toma el poder, es golpe de Estado. Felicitaciones, la C. Ribagüero toma el poder. Como siempre, muy agradecido con todos ustedes, muy amables mis queridos alumnos.